acuerdo histórico entre Estados Unidos e Irán para limitar la producción de energía atómica de los iraníes, que ha sido incluso calificado como el más relevante desde aquellos acuerdos de Camp David, usted se recordará, pero ¿y todo esto cómo nos afecta aquí en México? Bueno, pues el acuerdo implica el levantamiento del embargo, de las sanciones económicas a Irán y por tanto su acceso al mercado petrolero internacional. Así es como vamos a cerrar esta semana en Opiniones Encontradas. Tenemos 3 invitados de lujo, no se vaya, vamos a ver algunos datos y regresamos aquí a nuestra mesa a tener nuestro foro con esa pregunta: ¿cómo nos afecta el acuerdo Irán-Estados Unidos internamente a México? El acuerdo internacional más importante en décadas para la paz en el mundo, y particularmente en Oriente Próximo, es el que lograron Irán y Estados Unidos con 5 potencias europeas para limitar el programa nuclear iraní a cambio del levantamiento de sanciones económicas. Tras más de 35 años de confrontación entre Washington y Teherán, el acuerdo celebrado el pasado 14 de julio en Viena abre la puerta a una nueva era en Medio Oriente y reconfigura los equilibrios geopolíticos en una región afectada por la violencia de grupos extremistas. El acuerdo frena la proliferación nuclear en una de las partes más inestables del planeta, al menos durante los 10 años en que Irán renunciará a la bomba atómica, a cambio de mantener su capacidad de producir energía nuclear y, sobre todo, romper el aislamiento y las sanciones que ahogan su economía y limitan sus exportaciones de petróleo. El primer resultado del acuerdo puede ser mayor cooperación frente a los yihadistas del Estado Islámico y, en el plano comercial, mayor oferta del petróleo. ¿Cuál será el nuevo mapa geopolítico en Próximo Oriente? ¿Cómo afectará a México la mayor exportación de petróleo iraní? El presidente estadounidense Barack Obama dijo: hemos frenado la expansión de las armas nucleares en Oriente Próximo. Este acuerdo, agregó, nos ofrece la oportunidad de avanzar en una nueva dirección, deberíamos aprovecharla. 2. El presidente iraní Hassan Rouhani escribe en Twitter que el acuerdo muestra que el diálogo constructivo funciona. Una vez resuelta esta crisis innecesaria, emergen nuevos horizontes para centrarnos en desafíos compartidos. 3. Tanto el secretario de Estado John Kerry como su homólogo iraní Javad Zarif han expresado la esperanza en que el acuerdo ayude a concentrarse en la amenaza común del Estado Islámico. 4. El Congreso de Estados Unidos, de mayoría republicana, tiene 60 días para revisar el documento final y después aprobarlo o rechazarlo. Previsiblemente lo rechazará, pero Obama pretende vetarlo haciendo uso de sus prerrogativas presidenciales. El veto es irrevocable a menos que los oponentes del acuerdo recojan 2/3 de votos. Arrancamos con opiniones encontradas, como le adelantaba, un acuerdo histórico, un acuerdo que se ha calificado como el más trascendental para la paz, quizá desde la época de Camp David. Vamos a ver si eso es cierto. Tenemos 3 invitados de lujo con que vamos a abordar este tema y, por supuesto, las consecuencias, los efectos que puede tener para nosotros en México. Me da mucho gusto que esté con nosotros el ex embajador de México en Irán, Luis Ortiz Monasterio. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes. Pepe Carreño, director de Global de Excelsior. Siempre un honor. Y, por supuesto, muchísimas gracias a David Jamil Sarkis, profesor, investigador del TEC de Monterrey, y ya ha estado con nosotros en otras ocasiones. Muchas gracias por repetir. Y si quieren, arranquemos directamente con el tema. ¿Sí es el acuerdo más relevante para la paz desde Camp David, o es un poco exagerado? O en todo caso, ¿cómo situar la trascendencia de este acuerdo? Yo tengo la impresión de que nos quedamos cortos cuando decimos que es trascendente. Es todavía más que trascendente. De verdad que tendrá implicaciones. Si esto marcha, tendrá implicaciones no solamente en el campo del desarme, de la no proliferación, tendrá consecuencias enormes en el equilibrio de poder en el Medio Oriente, en temas relacionados con la posibilidad de una democracia muy cercana a la occidental en Irán, en los precios del petróleo, en los precios del gas. Esto apenas está empezando, es un detonante, es un momento detonante. A ver, ¿y cómo entender? Sigo con ese argumento. Un acuerdo trascendental con
todo lo que implica una reconfiguración de las fuerzas y de los equilibrios de poder en Medio Oriente, algo que, bueno, desde hace años se viene pidiendo, y en los últimos días, Pepe, protestas en Nueva York pidiéndole al Congreso de Estados Unidos que rechace el acuerdo. Explícanos. Pues muy simple. Tú que eres especialista en las pulsiones norteamericanas. Es muy simple. Tienes que considerar que este es un acuerdo que afecta de manera, o por lo menos ellos dicen que los afecta considerablemente al Estado de Israel, y que Israel, especialmente en Nueva York, tiene una audiencia muy importante. Los israelíes creen que los iraníes están empeñados en destruir al Estado de Israel y vamos, y de acuerdo con Benjamin Netanyahu, esa es su única aspiración en la vida. Es un poco exagerado en ese sentido, pero lo cierto es que parte de las milicias palestinas que combaten contra Israel son efectivamente vinculadas o afiliadas con Irán. La otra cara de la moneda es que en otro nivel crea una situación completamente nueva, vieja y nueva. Irán es el principal país chiita del mundo, musulmán chiita, es el principal rival de Arabia Saudita, que es el principal país sunita del planeta, por el control de una región geopolítica, de esa región geopolítica que abarca todo lo que es Mesopotamia actualmente, abarca partes de Siria, abarca partes de Jordania y tiene impacto en la costa del Mediterráneo. Entonces todo eso tiene, es decir, ese acuerdo cubre eso y de alguna forma deja abierta la puerta para una reconfiguración de fuerzas, e incluso ya se habla de una alianza informal entre Arabia Saudita e Israel. ¿Cómo entender esa posible alianza, doctor Sarkis, cuando al mismo tiempo, la verdad es que, y lo han reconocido tanto el gobierno norteamericano como el iraní, este acuerdo, dentro de las cosas que abre la puerta, es justamente para atacar o poder tener un frente común de ambos frente al extremismo islámico, que en todo caso parecería ISIS pues el máximo peligro para la paz en el Medio Oriente, o uno de los mayores peligros? Claro, bueno, yo creo que otra vez aquí la respuesta es relativamente fácil. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y en ese sentido hay de repente alianzas extrañas que desde el punto de vista tradicional no se hubieran pensado viables hace algún tiempo, que sin embargo hoy en día están ocurriendo. Porque la configuración de fuerzas plantea retos para todo el mundo, ¿no? El surgimiento del Estado Islámico es uno de ellos, y lo ven como enemigo tanto los chiitas como algunos de los sectores sunitas. Entonces, de repente, pues sí, hay estas alianzas non santas que parecen plantear un reto desde el punto de vista de las alianzas tradicionales, pero que resultan bastante comprensibles en términos de búsqueda de equilibrio geopolítico. Yo coincido con el señor embajador en la parte correspondiente a que esto puede ser un detonante importante para la reconfiguración de fuerzas en el Medio Oriente, y creo que este es definitivamente uno de los aspectos que busca el presidente Obama, mucho más allá de la limitación a Irán de tener un arma nuclear, ¿no? Las armas nucleares son un arma terriblemente paradójica, caras, letales, sumamente peligrosas, pero el hecho es que no se han vuelto a usar después de 1945. Precisamente por eso. Y entonces mucha gente se pregunta, bueno, si son tan caras, si son tan peligrosas, si son un posible detonante de un conflicto de una escala mucho mayor, entonces ¿por qué se molesta alguien incluso en tenerlas? Alianzas no santas, Luis, y tú te lo hubieras imaginado, tú que viviste nos decías 4 o 5 años viviste en Irán, ¿tú te imaginas que esas alianzas como las que se están perfilando pudieron haberse dado en función de lo que conociste en su momento? En el año 2003, en que apareció el famoso eje del mal, alguien dijo en Irán, algún diplomático, parece que ucraniano, dice, el verdadero eje del mal va a ser cuando se junten Washington con Teherán. La verdad es que yo siento que este famoso tema del peligro nuclear
ha sido manejado, pues desde luego, desde el punto de vista mediático, con mucha eficacia, claro. Porque todo lo nuclear, y lo sabe un experto en cuestiones nucleares como el doctor Santis, sabe, sinónimo de amenaza. Es amenaza. Es decir, aunque sea para hacer radiografías, amenaza a toda la gente. Entonces, por eso es importantísimo que la opinión pública nuestra vaya aprendiendo lo que es el enriquecimiento de uranio, cuáles son los grados de enriquecimiento que sirven para cada cosa. No es lo mismo uranio para rayos X que uranio para una nucleoeléctrica o uranio para una bomba atómica. Son cosas totalmente distintas. Y además existe una cosa que muy a menudo se nos olvida. Irán estaba sometido a inspecciones rigurosísimas del Organismo Internacional de Energía Atómica y todas sus instalaciones estaban monitoreadas remota y directamente, en muchos casos, directamente por la institución. Así es que yo tengo la impresión de que es muy difícil que de la noche a la mañana de 9 grados se pase de 9% se pase a 80%. Es muy difícil, muy caro. Además, yo iba a terminar con esto, pero voy a lanzar el argumento de una vez, porque parece que es la hora de las cartas. Porque Pepe está esperando. Sí, para debatirte, listo, lo estoy viendo. Aquí la clave del asunto es decir, usted, si tiene la capacidad de generar un poder suave, no tiene por qué tener bombas atómicas. Si Irán es capaz, con los errores de sus adversarios, crear en los últimos 10 años un enorme poder regional, se debe a que las potencias occidentales le quitaron en el flanco occidental, le quitaron a Saddam Hussein, claro, y en el otro frente le quitaron al Talibán. Esto fortaleció enormemente, empoderó a los shias, empoderó a los iraníes, y ahora ellos están ejerciendo su poder suave. El poder suave que ahora se ha convertido en útil para las potencias occidentales que requieren ese poder para descifrar lo que pasa en Pakistán, lo que pasa en Afganistán, lo que pasa en Irak. Así es que el poder suave, cosa que los mexicanos seamos expertos en la materia, yo creo que ya se nos ha olvidado, es la clave del poder en nuestra época. Y porque además, Pepe, digo, la limitación, digo, en abono a este argumento, la limitación de generación de energía nuclear es solamente temporal. Mira, es que Luis tiene toda la razón en cuanto a la inutilidad de las armas nucleares, excepto como un mecanismo de chantaje, excepto como un mecanismo de amenaza. Entonces, ahí lo importante es, en todo caso, que Irán puede y tiene la capacidad de producir, si lo quiere, pero no necesita hacerlo. Que eso es lo importante. Esto es, eventualmente, hay una docena de países con capacidad de producir energía, armas atómicas, pero que no necesariamente los van a producir. Es decir, desde Japón y Corea del Sur hasta Australia, probablemente África del Sur, etcétera, que tienen la capacidad de hacerlo porque tienen una industria nuclear desarrollada, que el conocimiento teórico está. Ahora, de eso a construir un arma que es costosa, que es para tenerla almacenada simplemente como argumento político amenazador en contra de alguien, hay una distancia enorme. Tengo que hacer un corte rapidísimo y voy a regresar con el doctor Sarkis, el surgimiento de este poder en el Medio Oriente, que regresa además al mercado petrolero, una de tus especialidades, cómo nos va a afectar todo eso y de qué manera puede incidir en lo que incluso estamos viendo ya hoy, claro, de movimientos sobre el precio del petróleo. No sé, en efecto, sí, Irán regresa, no es en lo inmediato, pero en un plazo, entiendo, no mayor a un año, posiblemente, con la posibilidad de que inunde otra vez el mercado. Vale la pena señalar antes de eso que efectivamente este acuerdo puede ser algo muy importante en la reconfiguración del equilibrio de poder en Medio Oriente, pero evidentemente falta todavía la etapa difícil de la ratificación y de la implementación de lo acordado. Y es claro que no solo en Estados Unidos, también en Irán hay oposición, hay el sector duro, conservador, que se opone al acuerdo. Entonces, por supuesto que desde el punto de vista de los negociadores vemos con mucho entusiasmo la idea de que este acuerdo se pueda dar y que trascienda el límite de la parte de control de armas nucleares para incidir en los procesos de pacificación de la región y reacomodo de las fuerzas que realmente, sobre todo en la última década, un poco más, han causado
verdaderos estragos, ¿no? Yo quisiera dejar también anotado en la mesa, pensaba comentarlo en algún momento dado, pero como dice el embajador, es oportuno. De una vez, para no dejar hasta el final. dejar una vez. No hay mañana. No hay mañana. Aquí todo es como Quisiera dejar acotado una situación que a mí me parece muy importante. Desde fuera, desde el occidente, vemos, por supuesto, una serie de problemas, de desequilibrios, de luchas internas, y de repente, sobre todo a través de los medios, manejamos cuestiones del temor y las repercusiones que esto pueda tener para el mundo occidental. A mí me parece que, por lo menos desde algún punto de vista, hay una estrategia intencional, sobre todo en la política exterior norteamericana, para ocasionar este desequilibrio. Y viene desde una época anterior a la caída de Saddam Hussein. Yo tengo la impresión, estudiando el asunto con detenimiento, de que el proceso de invasión a Irak, que se ha olvidado un poco, porque bueno, ya ocurrió, ya estuvieron, ya se salieron, fue un proceso intencional, no para derribar a Saddam, sino, por un lado, para debilitar a la Unión Europea, que estaba negociando con Saddam acuerdos de suministro de petróleo y de sustitución del dólar por el euro como moneda de cambio en todo este tipo de procesos. Y de esta manera, pues obviamente, sin decirlo, la Unión Europea queda severamente debilitada. Esa es la razón por la que Francia, Alemania se opusieron tajantemente a la idea de la invasión de Irak. Y luego Estados Unidos llegó y, si me permiten la expresión, como chivo en cristalería, destrozó prácticamente cualquier mínima infraestructura política, social que hubiera tenido Saddam, y dejó un desorden pavoroso que detonó viejas rencillas, viejos problemas. Luego ponen en el poder a un ministro shia en Irak, que empieza a cobrar todas las deudas pendientes que tenían de la época de Saddam. Ahora, un elemento que acabas de mencionar, como el petróleo, vuelve a estar dentro de las expectativas y de las consecuencias de este acuerdo. ¿Tú sí crees que, digamos, incluso la reacción de Israel, de su alianza, como decía Pepe Carreño, de Arabia Saudita, un productor de petróleo, está jugando, porque puede caer el precio, no sé, el piso, pero ¿cómo lo ves tú, Luis? La verdad es que la intención de Irán, anunciada desde antes de llegar a este primer acuerdo, era precisamente volver a los estándares de producción antes del conflicto. En pocas palabras, estamos hablando de 6 millones de barriles. Estamos hablando de 6 millones de barriles, para empezar. Pero algo se nos olvida que es todavía más importante, inclusive que el petróleo, que es el gas. Claro. No existe realmente la certeza de que si Rusia o Irán son los principales poseedores de reservas de gas. Pero lo que queda muy claro, yo mismo he estado en la mitad del Golfo Pérsico, en la Saluyé, las reservas de gas en el Golfo Pérsico que comparten Qatar e Irán son inmensas. Primer beneficiario de todo este conflicto, Pakistán. El tubo está listo para llevar gas desde Saluyé hasta Gwadar en Pakistán, y los chinos ya están atentos porque la carretera, el Karakorum, está hecho precisamente para conectar Gwadar en el Océano Índico con la China occidental. En pocas palabras, los primeros beneficiarios en el tema de energía ya están empezando. Y esto nos habla de que Irán va a trabajar el tema energético en dos bandas, hacia Asia y hacia Europa. ¿Y cómo nos pega eso aquí, Pepe? Mira, nosotros estamos saliendo con la ronda 1. Bueno, habría que decir que evidentemente al tener un impacto en los precios energéticos mundiales, al mantenerlos bajos, pues obviamente tiene un impacto sobre México. Claro. Pero también habría que ver las cosas desde otro punto de vista. Esto es, en este caso tienes, se puede decir lo que los estadounidenses llaman una región integral en términos de energía. Canadá, Estados Unidos, México y ahora Cuba en alguna medida, un bloque energético que no necesita
de las reservas de Arabia, o de las reservas iraníes, o de las reservas africanas, o de las reservas venezolanas, o etcétera. Sí, puede ser autosuficiente. Es autosuficiente, sí, en términos reales. Ahora, eso, sin embargo, evidentemente no quiere decir que los Estados Unidos o alguna otra potencia no traten de controlar el precio mundial o las rutas mundiales de suministro. No te olvides, por ejemplo, que el 80% del petróleo mundial, 50-80% del petróleo mundial pasa en los tanqueros que van por el estrecho de Malaca, entre Filipinas y Vietnam, es decir, y van por esa zona. Pero esa es otra historia. Definitivamente el tema de precios nos puede afectar. El tema de suministros, no, simplemente. Es decir, eso está asegurado, ¿no? Sí. Absolutamente. De alguna manera sí está asegurado. Si fuéramos un bloque más integrado, norteamericano, yo me sentiría un poco más tranquilo, pero en realidad no lo somos. Es un bloque que se maneja muy orientado a resolver las necesidades estratégicas de los Estados Unidos, y no me parece que ellos vayan a tener ninguna preocupación por garantizar que el petróleo mexicano o la gasolina nos llegue si no pagamos puntualmente por ella. Ellos están exportando, no se han convertido entonces, en ese sentido... Aquí hay un punto importante. Esto es, para bien o para mal, Estados Unidos y México son lo que llaman una cadena de producción integral, sí, a estas alturas del partido. Entonces, ni a los Estados Unidos le conviene, ni a México le conviene tampoco la carencia de combustibles o limitaciones de combustibles, porque repercute en otro tipo. Absolutamente, y en ese sentido es claro que el suministro hay, ¿no? O sea, Estados Unidos tiene ahorita, con sus descubrimientos y su utilización del shale oil, tiene abundancia de recursos. El problema es, ¿los van a usar para apoyar nuestro desarrollo, para garantizar el funcionamiento de nuestra economía? Pues siempre y cuando paguemos por ese desarrollo. Entonces, en ese sentido... ¿Esperaba que lo regalaran? No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Pero un bloque integrado sí podría pensar en financiamiento blando para el desarrollo del socio. Ahora, y en ese sentido yo no veo que eso podría llegar a darse en el caso de Medio Oriente, Luis. Bueno, aquí hay una cosa que yo veo, coincido con Pepe, yo creo que hay mucho más cosas positivas que negativas en este esquema. Yo siento que, por ejemplo, algo que estaba ya adormecido en la opinión pública, la vieja iniciativa de la creación de una zona libre de armas nucleares en Medio Oriente, que es una iniciativa que ha impulsado con mucho cuidado Irán, muy discretamente, porque además estaba contra la pared. Ahora parece que está renaciendo. Esto nos va a servir a los mexicanos, por lo menos para recordar que nosotros tuvimos una buena diplomacia en el pasado. Sí, y de que la iniciativa precursores de esa clase de iniciativas, México latinoamericana para el Tratado de Tlatelolco, y disculpen que haga referencias personales, durante los casi 5 años que estuve en Irán, permanentemente las autoridades estaban interesadas en saber cómo se había negociado el Tratado de Tlatelolco. Es decir, sea lo que sea, si se puede llegar a esto, y desde luego Israel va a ser el más reticente, en virtud de que una cosa muy curiosa, en este régimen de sanciones a Irán nos demostró un poco la doble moral de algunas instituciones, entre ellas el Organismo Internacional de Energía Atómica, que castiga a un miembro que firmó la convención, el Tratado de No Proliferación, que es miembro de la institución desde su formación. Se le castiga con sanciones, y a los que tienen armas nucleares y no son miembros o no han ratificado el tratado, esos no son castigados. Se me fue el tiempo, muchas gracias a los dos por esta... simplemente al mundo de la Realpolitik. Y muchas gracias por esta paradoja, yo creo que sí, ahí está puesta sobre la mesa. Realpolitik, le dice Pepe Carreño, pero muchas gracias, Pepe Carreño, por haber estado. Muchas gracias al embajador, ex embajador en Irán, Luis Ortiz Monasterio, muchas gracias, Luis. Y muchísimas gracias, como siempre, al doctor David Sarkis, profesor del TEC de Monterrey. Gracias a los tres, pero sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, nos escuchamos aquí próximo lunes, 7:30, desde la esquina de la información. Y mientras tanto, pásenlo muy bien.